Good morning, dear students. In this new topic, we are going to work on past simple. In past simple, we're going to work on irregular verbs and irregular verbs, regular and irregular verbs. The objective, I'm going to write here objective of this lesson is going to be, I can talk about past events using regular and irregular verbs. Okay. So I'm going to say this in Spanish. El pasado simple, vamos a ver este tema en este nuevo periodo. Ya vimos el pasado del verbo to be, que es was y were, el que acabamos de terminar. El verbo to be es un verbo irregular, pertenece al grupo de los verbos irregulares. Pero en este nuevo tema vamos a ver la clasificación de los verbos en regulares, regular verbs, and irregular verbs. Los regular verbs, you need to add ed to the verb. Necesitas agregar ed al verbo para formar su pasado. Work, worked. Trabajó, trabajé, trabajaron. Work, worked. Play, played. Walk, walked. Look, looked. Jump, jumped. Start, started. Dance, danced. Like, liked. Love, loved. Arrive, arrived. Die, died. Listen, listened. Enjoy, enjoyed. Entonces es solamente cuestión de agregar ed a los verbos para formar su pasado. Hay otros verbos que terminan en y, que son regulares, como study, carry, cry, hurry. Estos verbos terminados en y están precedidos por una consonante. Quiere decir que entonces tenemos que quitar la y y agregar ied. Carry, llevar algo, cargar algo, carried. Cry, llorar, cried. Hurry, hurried. Entonces, al ser precedido por una consonante, la y, tenemos que quitar la y agregar i latina, ed. En el caso del verbo play no ocurre eso, porque el verbo play termina en y, pero está precedido de una vocal. It's preceded by a vowel. Entonces solamente tenemos que agregar ed. Lo mismo que el verbo enjoy, disfrutar. Sí termina en y, pero antes ahí es una vocal. Entonces solamente agregaríamos ed. Negative form, la forma negativa. Solo debemos agregar didn't. Y el verbo en su forma normal. Didn't o did not. She didn't work. Ella no trabajó. Ponemos el didn't y el verbo en su forma normal, es decir, como si estuviera en presente. They didn't play. Ellos no jugaron. Play no lleva ed porque lleva didn't. Questions, preguntas. Las preguntas se forman escribiendo primero el did, el auxiliar del pasado simple, did, el sujeto y el verbo, pero en su forma normal, sin agregar ed ni nada. Did she work in an office? ¿Trabajó ella en una oficina? Yes, she did, or no, she didn't. Did they play soccer? Yes, they did, no, they didn't. Did you study for the exam? ¿Estudiaste para el examen? Yes, I did, or no, I didn't. En este caso, respondo I porque me están preguntando a mí. Did you study for the exam? ¿Estudiaste para el examen? Yes, I did, or no, I didn't. Okay. Now, regular verbs. Recuerda siempre que en preguntas, por el hecho de llevar el did al comienzo, el verbo queda en su forma normal. Irregular verbs, los verbos irregulares, they have a different writing in the past. Tienen una forma distinta de escritura en el pasado. A eso ya no se les agrega ed, solo cambian en el pasado. For example, do, hacer, do homework, hacer tareas. En pasado el do sería did. Go, que es ir, go to school. Went, el pasado de go, went. Take, tomar, como take a shower. The past of take is took. Write, escribir. The past of write is wrote. Read, leer. The past of read is
Read. Se escribe igual, pero su pronunciación cambia. Se pronuncia read. En presente se pronuncia read. Leí, leyó. Speak, hablar. En pasado, spoke. Habló, hablaron. Eat, comer. Eat dinner, eat breakfast, eat lunch. En pasado se escribe ate. Se pronuncia ate y se escribe también diferente. Ate. Have, tener. Have homework. I have two sisters. Tener. En pasado, had. Buy, comprar. En past es bought. Si ven cómo cambia, cambia mucho. En algunos casos, como el verbo read, pues queda igual, se escribe igual, pero su pronunciación es distinta. Hay muchos más ejemplos, muchos más verbos, pero estos son solamente unos ejemplos. Debemos practicarlos para poder darnos cuenta y recordar cuáles son regulares y cuáles son irregulares, porque no hay como una regla para decir estos, para saber cuáles son los regulares y irregulares. Con la práctica, uno va aprendiendo cuáles son. The negative form, la forma negativa es igual, es con el didn't, como en los regulares. Y el verbo en su forma normal, en presente. She didn't do homework. Ella no hizo la tarea. He didn't go to school. Él no fue al colegio. Miremos que el verbo go está en su forma normal, presente. He didn't take a shower. Él no tomó una ducha. El verbo take está en su forma normal, como si estuviese en presente. Ok, questions, preguntas. Las preguntas se hacen con did. Did se debe poner al comienzo de la oración, antes del sujeto. Did she do homework? Y el verbo hacer queda en su forma normal. ¿Hizo ella la tarea? No importa que el verbo quede en su forma presente o normal. El auxiliar did al comienzo hace que la oración quede en pasado. Yes, she did, or no, she didn't. Did he go to school? ¿Fue él al colegio? Yes, he did, or no, he didn't. Forma corta para responder en pasado, con did o didn't. Did you take a shower? ¿Tomaste tú una ducha? Yes, I did, or no, I didn't. Como me están preguntando a mí, ¿tú tomaste una ducha? Debo responder con el sujeto I porque estoy respondiendo por mí. Yes, I did, or no, I didn't. Por último, observemos que los verbos quedan en su forma normal, como si estuvieran en presente. ¿Por qué? Porque llevan el auxiliar did. Lo mismo que en negative form, en la forma negativa, va didn't, pero el verbo queda en su forma normal. ¿Sí? La actividad que deben hacer consiste en Activity 1, poner el primer ejercicio es de regular verbs, solo regular verbs. Debes poner el verbo en pasado, como agregando ed al final. Y el negativo, didn't watch. Aquí está el primer ejemplo. Solo es agregar el didn't y el verbo watch va en su forma normal, o sea, sin la ed, y así con todos los demás. Ok, activity 2 es lo mismo con los irregulares. Pones el verbo pasado en su forma irregular, en pasado, by, but, y en negative form, la forma negativa es poner didn't y by, el verbo en su forma normal, como si estuviera en presente, y así con todos los demás en este grupo. Estos verbos se deben averiguar, se deben buscar a ver cómo es que se escriben en pasado, los irregular verbs. Hay una lista, está también en internet, yo les voy a enviar ese listado, porque creo que van a encontrar todos o algunos para poder completar. Recuerden que en negativo solo es poner didn't y el verbo en su forma normal. En positivo, pues si tienen su forma pasada específica. Ok. Exercise 3 nos dan una oración en pasado. Susan cleaned the house yesterday. Miremos que es pasado porque el verbo tiene ed. Susan limpió la casa ayer. Tenemos que escribir la oración en negativo. Susan didn't clean the house yesterday. Susan no limpió la casa de ayer. ¿Cómo se escribe en pasado? En negativo. Debes poner didn't y el verbo clean, ese mismo verbo, lo pones aquí pero con su forma normal, es decir, quitándole la ed.
Negative, en questions, en preguntas, pones el did al comienzo, pones Susan, que es el sujeto, persona que hace la acción, clean, el verbo que está aquí, pero quitándole la ed, o sea, en su forma normal. Did Susan clean the house yesterday? Y así con estos, en este punto se hace de esa forma. Exercise 4. Todos estos son verbos irregulares. Write sentences in the negative and interrogative form. They bought the drinks in this shop. Ellos compraron las bebidas en esta tienda. Nos da la oración en forma positiva en pasado. Debemos escribirla en forma negativa. ¿Cómo se hace? They, ponemos didn't en la forma negativa. La forma presente o normal del verbo bought es buy. Didn't buy the drinks in this shop. Ellos no compraron las bebidas en esta tienda. Y por último debemos hacer las preguntas. Did they buy the drinks in this shop? Tienes que poner al comienzo did, que es el auxiliar, el sujeto they, ellos, y buy, comprar, en su forma presente o forma normal del verbo bought. ¿Compraron ellos las bebidas en esta tienda? Y así haces este punto, el punto 4. Okay. Exercise 5, grammar, esto es con regular verbs, solo con verbos regulares. Mira que aquí te estoy diciendo qué verbos debes usar, o sea, los que se les agrega ed. Quiere decir que todos los verbos que están acá los tienes que poner con ed. Yesterday evening, me habían dado el verbo watch, I watched, le agrego ed, I watched TV. Ayer en la noche yo vi televisión. Entonces escribes el verbo en pasado y debajo escribes la traducción de toda la oración. Todos estos verbos son regulares, entonces tienes que ponerles pues ed al final. Por eso no hay problema y es muy fácil. Ok, exercise 6, irregular verbs, estos son irregulares. There is an example in the exercise 1. He always goes to work by car. Él siempre va a trabajar en carro. Yesterday, he went to work by bus. Ayer él fue a trabajar en bus. ¿Qué quiere decir? Que el verbo que está aquí en negrilla, en presente, aquí lo voy a poner en pasado. Me están dando los verbos en negrilla, en presente. Lo que hago es coger esos mismos verbos, escribirlo acá, pero en pasado. Es decir, me están dando la oración en presente, yo la voy a volver a escribir, pero en pasado. Entonces, completas con los verbos que están en negrilla en pasado y debajo pones la traducción de toda la oración. Todos estos son irregular verbs, son irregulares. Quiere decir que tienen una forma distinta en el pasado. Exercise 7, that is exercise 6. Exercise 7 es responder unas preguntas acerca de ti. What time did you get up this morning? ¿A qué hora te levantaste esta mañana? I got up at 6 o'clock. Me levanté a las 6. Entonces es utilizar este verbo en pasado. Yo ya les estoy dando los verbos acá en pasado, solo tienes que poner la hora. What time did you get up this morning? I got up at. What time did you take a shower yesterday? ¿A qué horas tomaste una ducha ayer? I took a shower at. What time did you eat breakfast this morning? ¿A qué horas desayunaste esta mañana? I ate breakfast at. Desayuné a las. What time did you eat lunch yesterday? ¿A qué horas almorzaste ayer? I ate lunch at. What time did you eat dinner last night? ¿A qué horas cenaste anoche? I ate dinner at. What time did you go to bed last night? I went to bed at. What time did you do homework yesterday? ¿A qué horas hiciste tu tarea ayer? I did homework at. Okay. What time did you go to bed last night? ¿A qué horas te fuiste a dormir anoche? I went to bed at. And that's it. Thank you very much.